Una de las frases favoritas de nuestro Señor Jesucristo, cuando se dirigía a los apóstoles o había una situación o circunstancia especial, fue: no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué os turbáis? No os turbéis cuando sucedan estas cosas. En otras palabras, no se amedrenten, no tengan miedo. Tanto en el momento en que estaba la tempestad en el mar de Galilea, y él calmó los vientos y a la mar, le obedecen ambos. Él le dice a los discípulos: ¿por qué estáis amedrentados? En otras palabras, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué se turban? ¿Dónde está vuestra fe? Y ahí es una cosa que todavía permanece en el ser humano. La palabra que se define actualmente es temor, el temor. Pero también la Biblia dice que en el amor no hay temor, porque el que teme no ha conocido a Dios. También dice la Escritura que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fe, de amor y dominio propio. Pero la vida del creyente es muy parecida, casi que paralela, a la historia del pueblo de Israel en el libro del Éxodo. Desde que fue liberado de Egipto, donde estaba aprisionado por una gran esclavitud de 400 años, y cuando es liberado con grande poder, porque el Señor por medio de milagros hizo que Faraón cediera, y tuvo que llegar al extremo de destruir a los primogénitos de Egipto para que dejaran ir a su pueblo, teniendo un caudillo, Moisés, que era prácticamente la voz de Dios en la tierra, y el poder del Señor estaba en la mano de Moisés. A pesar de eso, el pueblo de Israel, durante su trayectoria por el desierto hacia una tierra prometida que Dios les había dicho que les daría, donde fluía leche y miel, en medio de todo lo que sucedía en el desierto, ellos siempre estaban reclamando a Moisés, siempre estaban dudando si él era el elegido, el que tenía que guiarlos, y cuando estaban en dificultades serias, en problemas serios, estaban constantemente pensando en que sería mejor volver a Egipto, porque recordaban las ollas de carne en todo el tiempo que estuvieron en el desierto. Precisamente esa generación que siempre reclamó y siempre estaba en una constante percepción de inseguridad, de temor, esa generación quedó postrada en el desierto porque no tuvieron fe, tentaron al Señor. La vida del cristiano es muy paralela a esto. El Señor nos saca del pecado, nos libera de la esclavitud del pecado, nos ha sanado tal vez de enfermedades, hemos visto milagros en nuestra vida o milagros en la vida de otros. El Señor se ha manifestado de muchas maneras, pero cuando llega el momento de la adversidad, empezamos a temer y a clamar al cielo sin fe, tratando de enmendarle la plana a Dios cuando hay cosas que suceden porque así Él lo ha determinado, porque así está escrito y así está profetizado. Por eso en nuestro versículo lema que está en Isaías 43, dice la Escritura de esta manera, en el verso 18 al verso 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esa promesa el Señor la ha venido repitiendo en este tiempo,
por medio de siervos de Él, por medio de su palabra, de mensajes, de que Él haría cosas nuevas. Hace tiempo lo hablamos nosotros, antes de que sucediera lo de la pandemia, ya lo habíamos visto. Y están sucediendo cosas nuevas, y no hemos entendido aún que esto estaba ya profetizado. Pero a pesar de eso, queremos que Dios cambie las cosas a nuestra comodidad, a nuestra zona de confort, como queremos estar nosotros, como deseamos estar. Pero sabe, lo que está sucediendo está escrito, estamos en principio de dolores. Ese es el punto que nos ha costado mucho entender. Recuerden en la profecía del Monte de los Olivos, en Mateo 24, a partir del verso 6, el Señor advierte a sus discípulos cuando le preguntan los discípulos cuándo sucederán estas cosas, cuándo será el fin del siglo y cuándo será tu venida. Jesús les dice en el verso 6, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿De qué bando estamos o vamos a estar? ¿Seremos piedra de tropiezo para otros? ¿O seremos aquellos que nos han hecho tropezar, nos han hecho caer? Dice que se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Hoy en día eso es lo que más abunda, hombres prometiendo cosas que no pueden cumplirse, porque lo que está escrito, escrito está, y nada va a cambiar. Y dice el verso 12 que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Eso es el asunto. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fe, amor y dominio propio. Hay que perseverar hasta el fin para ser salvos. Estamos viviendo la tribulación ya profetizada antes de Cristo y por Cristo Jesús. Este es el tiempo de dolores. La tierra está de parto y nosotros, nos guste o no, estamos viviendo esta situación. Hermanos y hermanas, no nos turbemos, todo lo contrario. Allá en el libro de Habacuc, en el capítulo 1, él oraba fervientemente a Dios y le decía, Señor, ¿hasta cuándo me oirás? ¿Hasta cuándo? Se ha torcido el derecho, se ha pervertido aquí la nación. ¿Y tú qué haces al respecto, Señor? Y cuando el Señor le contesta, le dice, he aquí que yo hago otra cosa nueva. Enviaré a un pueblo sin Dios y castigaré a mi pueblo, lo castigaré. Habacuc se sorprendió después de orar para que se hiciera justicia por los pecados del pueblo de Israel, cuando el Señor le responde que sería castigado por un pueblo ateo y sin Dios, que él usaría, en otras palabras, a los babilonios para meter en cintura a Israel y que se volviera a él otra vez. Habacuc se desesperó, pero al final entendió el plan de Dios y él aceptó y entendió cuando Dios le dijo que el justo por la fe vivirá. En esos tiempos de pandemia, hermanos, ¿por qué nos turbamos si sabemos que estaba escrito hace siglos y profetizado que vendrían estos tiempos? Daniel 12, del verso 4 en adelante está claro, está más que claro también. Y el Señor hará lo que está escrito. Y nosotros lo que tenemos que hacer, ¿sabe qué? Es tener confianza, que caerán 1000 a nuestra diestra y 10,000 a nuestra derecha, y a nosotros
a nuestro lado y a nosotros nos llegará. Él nos librará de toda la peste, Él nos librará de todas estas cosas. En Costa Rica podemos ver cómo todo se está transformando, todo está cambiando y vamos hacia otra cosa. Ellos llaman a la nueva normalidad y Dios lo que hace es llamar esto a cosa nueva. Hago cosa nueva. Así que no miremos para atrás a las ollas de carne, a nuestra zona donde no importaba si habían situaciones en el país, el casamiento de los gays, la aprobación del aborto y otra serie de cosas, mientras no nos toque nuestra zona de confort, todo está bien. Pero ahora que estamos padeciendo directamente, hermanos, es cuando más fe tenemos que tener y confianza en Dios, más confianza y gozarnos, porque se cumple la palabra, porque la venida del Señor está cerca, porque la redención de su iglesia está muy cerca, porque pronto veremos el rostro de nuestro amado Señor. Que no nos pase lo que una vez le pasó a una congregación donde yo pregunté, ¿cuántos quieren ir al cielo? Todo el mundo levantó la mano. Y luego seguidamente pregunté, ¿cuántos quieren morir? Y nadie levantó la mano. Usted comprende lo que quiero decir. Todos queremos estar bien, todos queremos ir al cielo. Claro que sí, pero recuerde que para ir al cielo hay que pagar un precio. Hay que empezar desde ya a decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y las cosas viejas pasaron, todas serán hechas nuevas. Y sepa algo, Dios no nos desea un mal, todo lo contrario. Esta pandemia pasará, todo esto pasará, y si el Señor no ha venido por su iglesia, después de esto seremos mejores personas, mejores cristianos, más maduros y más aptos para la gran comisión final que se presentará pronto. Sigamos adelante confiando en Dios. Vamos a vencer, Dios nos dará la victoria. No estamos derrotados. Estamos en victoria. Nuestra redención está cerca. Bendiciones.